a nuestra primera clase. Ahora atentos a la lista. Mario, Cristian, Vanessa, Presente, doctor. Buenas noches. Bien, querido. Vanessa. Ok. Malú. York. Presente, doctor. Malú. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Malú, presente, noches. doctor. Buenas noches. Buenas noches, Malú. Yorka. Buenas noches, Yorka. Josué. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Josué. Sheila. Presente, doctor. Buenas noches. Sheila, buenas noches. Yamil. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Yamil. Alison. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Yuriana Paola, perdón. Presente, doctor. Buenas noches. Sorry. Buenas noches. Paola Daniela. Vanessa. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Vanessa. Sheila Jimena. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Fiorella. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Fiorella. Marcelo. Presente, doctor. Hola. Enmar. Jacqueline. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Nori. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Nori. Nicole. Jaxa, doctor. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Nicole. Adriel. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Adriel. Rodrigo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Rosalind Paloma. Luis Diego. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Brian. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Brian. Adriana Patricia. Cristel. Catherine. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Catherine. André Edu. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Angie. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Angie. Caroline. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Caroline. Yanela. Presente, doctor. Buenas noches. Yanela, buenas noches. Katia Marisela. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Katia. Nicole Tamara. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Sami. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Sami. Jessica Zuleika. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Diana Lady. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Astrid. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Yasmín Valeria. Yasmín. Raúl. Raúl Fabricio. Paul. Presente, doctor. Buenas noches, Paul. Aisha. Presente, doctor. Buenas noches, presente. Lorena. Presente, doctor. Yaña. Presente. Bien. Jimena. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Finalmente, Ingrid Yasmín. Presente, doctor. Buenas noches.
Ya voy a volver a pasar de las personas que no he registrado. Mario. Paola Daniela. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Paola. Ingmar. Rosely Paloma. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Paloma. Adriana Patricia. Yasmín. Raúl. Ok. Bien, el día de hoy vamos a escuchar a vuestros compañeros que tienen preparado el tema de delito contra la libertad sexual. Primera parte. Así que si ya el grupo está preparado, por favor, ingrese su presentación y adelante, chicos. ¿Se ve, doctor? Sí, se ve, se ve. Ahora ya no. Ahora ya sí. Ahora no. Ya. ¿Se me escucha, doctor? Sí, se te escucha bien, Cristian. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre los delitos contra la libertad sexual, enfocándonos en el examen físico de femenino. La siguiente, por favor. Como introducción vamos a tener que la violación sexual es uno de los delitos más graves y frecuentes en el Perú, considerado un importante problema de salud pública y de medicina legal. Este delito afecta a la integridad física, psicológica y emocional de las víctimas, principalmente mujeres, niñas y adolescentes. En medicina legal, la evaluación médico-forense es fundamental para identificar lesiones, recopilar evidencias y poder contribuir al proceso judicial. Además de que es importante brindar una atención integral y humanizada que proteja los derechos de la víctima y evite su revictimización. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar tenemos que entender cómo funciona la jurisprudencia en nuestro país. Antiguamente se tenía el término de violación, para que se considere una violación, el Estado y el Poder Judicial determinaba de que tenía que haber resistencia física en la persona, como pueden ser rasguños, heridas, etcétera, que puedan comprobar la violación. Pero ahora este concepto ha cambiado. Ahora tenemos un concepto del consentimiento libre, que básicamente va a regir nuestra ley de violación, en el cual si una persona no da el consentimiento para poder tener relaciones sexuales, entonces esta ya se consideraría como una violación. Vamos a tener a la casación 1464, no, la anterior, a la casación 1464 del 2017 en Lima, que como les decía, el consentimiento debe ser libre y voluntario y expreso. Bajo ninguna circunstancia puede ser presumido y la ausencia de este consentimiento configura el delito, incluso sin violencia física evidente, como lo que se consideraba antiguamente. Y también hay un acuerdo plenario, el 1 del 2011, de CJ-116, que va a decir que no se exige la resistencia física de la víctima y se otorga un alto valor probatorio al testimonio coherente y persistente. Y se reconoce explícitamente la existencia de violencia psicológica e intimidación como medios comisivos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener una definición de la violación. La violación sexual va a ser el acceso carnal realizado sin consentimiento de la víctima mediante la violencia, amenaza o aprovechando una situación de vulnerabilidad del afectado. Entre estos vamos a tener 3 pilares, en el cual el primero va a ser la falta de consentimiento, que va a ser la piedra angular de toda la ley de violación en nuestro país.
que no importa si hubo fuerza extrema, basta con que la víctima no haya consentido libremente el acto sexual, eso ya se considera violación. El segundo pilar va a ser el acto sexual, en el cual se incluye la penetración clásica, vaginal, anal o bucal y la introducción de objetos o partes del cuerpo. Y como tercer pilar vamos a tener el medio comisivo, que va a ser el mecanismo de anulación, violencia, amenaza o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o incapacidad de resistir frente a estos hechos. La siguiente, por favor. Ahora vamos a profundizar en el artículo 170. Y vamos a determinarlo como el tipo base de la violación sexual. Este artículo va a sancionar a quien obliga a otra persona a tener acceso carnal mediante el uso de la fuerza, la amenaza, la coacción o aprovechando que la víctima no se puede resistir, como ya lo habíamos indicado anteriormente. Es muy importante aclarar que la ley no solo va a castigar la penetración clásica. El acceso carnal también va a incluir la penetración vaginal, anal o bucal o incluso la introducción de objetos de otras partes del cuerpo o objetos externos que no sean de este mismo. Y quien cometa este delito se enfrenta a una pena privativa de libertad no menor de 14 años, la cual por supuesto puede aumentar si existen agravantes que en el juicio, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener un espectro de diferentes artículos del 170 al 178, en el cual vamos a dividirlo en diferentes bloques, en el cual el primer bloque va a ir del artículo 170 al 174, en el cual las modalidades de violación que ya vimos en el 170 va a ser por violencia, amenaza, coacción, en el cual se considera una pena alta, y la 171 en incapacidad de la persona afectada, que puede ser una víctima inconsciente, dormido, bajo sustancias, ya sea alcohol, drogas, etcétera. El 172, que es una persona incapaz de consentir, ya que puede tener discapacidad mental que impide comprender el acto o incapacidades de comunicación. La 173, que sea un menor de edad, ya que el consentimiento va a ser el consentimiento va a ser irrelevante, ya que va a actuar el factor edad, que ya lo determina como una pena muy grave. Y la 174 va a ser agravantes, que el agresor básicamente va a tener un vínculo con esta persona, con la persona afectada, ya sea un familiar, un docente o una autoridad. Después el segundo bloque que vamos a tener va a ser el sin acceso carnal, que básicamente es la seducción, por así lo podríamos decir, en el cual estos artículos van a acudir contra el pudor y formas agravadas. El 176 básicamente va a ser debido a los tocamientos indebidos o actos sexuales sin penetración. Y el 176A es el mismo concepto, solo que este es para menores. El tercer bloque que vamos a tener, el 175 de seducción, básicamente va a ser relaciones con menores adolescentes mediante engaño o manipulación, como puede ser, no sé, una cita por páginas externas o redes sociales, como puede ser Facebook, un perfil de Instagram falso, etcétera. Y por facilitación, que va a ser el último bloque, que va a ser el artículo 178, que básicamente va a ser por facilitación a la explotación sexual, que básicamente es promover, facilitar o favorecer la explotación sexual, que es el proxenetismo. La siguiente, por favor. Bueno. Ya. Bueno, vamos a tener que la importancia de la evaluación médico-legal, como ya les había mencionado, es un problema de salud pública y medicina legal muy alto y persistente en nuestro país y va a afectar profundamente a la integridad física, psicológica y emocional de la persona afectada, impactando a mujeres, niñas y adolescentes. El objetivo que vamos a tener en esta exposición va a ser identificar las lesiones y recopilar evidencia clave para la justicia, y también el objetivo humano, que sería brindar atención integral, respetando los derechos y evitando la revictimización. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor.
Las personas a evaluar van a ser las víctimas de... No, la anterior, por favor. Ya. Las personas a evaluar van a ser las víctimas directas, que van a ser las presuntas víctimas de delitos contra la libertad sexual o trata de personas, niñas, niños y adolescentes ante una sospecha razonable de un delito contra la libertad sexual, ya que puede ser fuga, extravío o incluso se le consideraba antes el antiguo secuestro, ¿no? O rapto. O infractores retenidos a disposición de la autoridad, que puede ser un juez o un fiscal. Personas en abandono, que pueden ser casos de presunto abandono familiar, moral y o material, y otros casos que puede ser cualquier otra evaluación realizada a solicitud expresa de la autoridad competente. La siguiente, por favor. El proceso de la evaluación física que se va a seguir van a ser 4 fundamentales. El primero va a ser el ingreso y acogida, en el cual en este se va a hacer la admisión, recepción, identificación, registro e información a la víctima sobre el procedimiento. El segundo paso va a ser la evaluación e indicios. En este se va a realizar la evaluación física integral, recolección de pruebas biológicas y físicas y la periciación de evidencias para su posterior evaluación. El tercer paso es las derivaciones, en la cual se van a hacer interconsultas a diferentes especialidades, psicología, forense o referencias a establecimientos de salud en caso se necesitara. Y por último, vamos a tener la gestión de informes, en la cual se va a hacer la solicitud de exámenes auxiliares, elaboración de informes periciales y el archivo de los resultados. La siguiente, por favor. Como el proceso de evaluación física, vamos a tener algunas consideraciones adicionales y registro de observaciones médicas, los cuales van a ser el registro de los datos generales de los peritos evaluadores, de su identificación, dejar constancia explícita de la firma del consentimiento informado del paciente del cual le vamos a evaluar, que próximamente lo vamos a comentar también. También en usuarios vamos a consignar obligatoriamente los datos del personal asistencial femenino que nos asistió a hacer este examen físico. También se tiene que dejar constancia del derecho de la persona a negarse o interrumpir en alguna parte del examen. También tenemos que prescribir anticonceptivos orales de emergencia si es que este fuera el caso y algunos medicamentos para prevención de ITS. Y consignar el inicio formal de la cadena de custodia de muestras. La siguiente, por favor. Las recomendaciones generales que se van a tener son 6 básicamente. La primera va a ser la prioridad en salud, que va a ser el tratamiento de lesiones, prevención de ITS y embarazos, y se debe asegurar el respeto a la dignidad de nuestra paciente. La segunda recomendación es que los profesionales sean capacitados. El personal debe estar debidamente especializado en la evaluación física de presuntas víctimas de violación sexual. La tercera recomendación es la presunción de veracidad. El perito asume que la información proporcionada del paciente es verdadera y no le va a corresponder cuestionar su falsedad o preguntar de más para intentar sacarle más información, ya que lo que queremos es evitar la revictimización de nuestra paciente. La disponibilidad 24/7, que va a ser una atención interrumpida, priorizando a víctimas de posible delito contra la libertad sexual, independientemente de sus lesiones físicas que puedan ser menores o mayores. El consentimiento y custodia, que básicamente es lo que les mencionaba anteriormente, obtener el consentimiento informado escrito y garantizar la continuidad ininterrumpida de la cadena de custodia. Y la confidencialidad absoluta, que la información que nos va a dar nuestra paciente o podamos recolectar, esta va a ser de carácter estrictamente reservado y solo usado para los fines periciales. La siguiente, por favor. Bueno, en la admisión infraestructura vamos a tener que tener algunas condiciones necesarias que van a enfocar los derechos y van a enfocar en los derechos y en el personal. En el enfoque de derechos humanos vamos a tener a la amabilidad, que tiene que haber una atención en el clima, en un buen trato hacia nuestra paciente. Tenemos que ser amables, respetuosos
Y como dice el siguiente punto, tenemos que ser respetuosos al pudor y garantizar una intimidad absoluta en nuestra paciente. También asegurarle la confidencialidad, que solo va a ser la información recaudada, va a ser para un uso exclusivo para la etapa penal o pericial. Y la información tiene que ser en un lenguaje sencillo, completo y comprensible para nuestra paciente. En la parte de recursos humanos, esto va más enfocado al examinador, en la cual vamos a tener que, tiene que ser capacitado, tiene que tener una formación periódica en la escuela de medicina legal, en los institutos de medicina legal. Y el equipo pericial idealmente tienen que ser 2 peritos médicos y 1 que esté en urgencias. Y en la asistencia tiene que haber la presencia obligatoria de personal auxiliar, de preferencia femenino, justamente para que haya un buen trato con nuestra paciente. La siguiente, por favor. Vamos a tener también algunas características de la infraestructura. En los requisitos del espacio vamos a tener en la atención intramural o consultorio, tiene que ser en un consultorio privado, iluminado, ventilado y con área de cambio de ropa. Y en la atención extramural, solo si el lugar garantiza respeto al pudor y seguridad y luz, se debe hacer el examen. Si no, se debe realizar en otro lugar como el que ya mencionamos anteriormente. En el equipo básico necesario, en una atención intramural, tiene que ser una camilla ginecológica, un frontoluz, una cámara, una lámpara, un colposcopio, etc. Mientras que en la atención extramural, el perito debe transportar todos sus instrumentos necesarios para realizar la evaluación en este lugar. También vamos a tener el insumo o los kits de atención, en el cual en la atención intramural tenemos que tener las batas, EPPs, espéculos, láminas para recolectar las muestras, hisopos, sobres de papel para guardar y recolectar estas muestras y que sean confidenciales, guantes, etc. Y en la atención extramural, básicamente, el médico examinador tiene que llevar todo esto. La siguiente, por favor. Vamos a tener la recepción, la identificación y el registro. Aquí vamos a tener que seguir una ruta administrativa en la unidad médico-legal. Como primer punto vamos a tener la recepción, que el primer contacto, que básicamente, es el primer contacto. Aquí se va a tener que hacer la verificación de oficio, que es a quién le vamos a dar este caso, la entidad correspondiente, el tipo de peritaje que se va a realizar, y también se va a tener que hacer la detección inmediata de emergencias médicas para derivación a un centro de salud. Como segundo paso tenemos la identificación. Y aquí básicamente se pide o se coteja con el DNI y la RENIEC la identificación de nuestro paciente a examinar. También se tiene que hacer la toma obligatoria de huellas dactilares o pelmatoscópicas, en infantes o en preescolares, para evitar suplantaciones. Y como último paso vamos a tener el de registro, que básicamente se tiene que hacer el ingreso estricto al sistema DICEMEL, que básicamente es un sistema de división central de exámenes de médicos legales en donde se van a enviar todas las muestras que se van a recolectar, y aquí se va a hacer la afiliación, condición jurídica y dependencia solicitante. La siguiente, por favor. Ya, bueno, vamos a tener que en la evaluación médica legal integral y consideraciones previas vamos a tener diferentes objetivos y puntos esenciales para un abordaje científico y empático. Nuestros objetivos principales va a ser la valoración científica para construir un informe pericial de calidad que fortalezca la investigación judicial. También tenemos que tener una gestión de evidencia en la cual se va a perenizar indicios y recolectar muestras según logística, siempre evitando la revictimización de nuestra paciente. En la condición del paciente debe estar clínicamente estable. Si es que nuestra paciente no estuviera clínicamente estable o tiene un riesgo inminente o en peligro a la vida,
tiene que ir primero a un centro de salud para que se le atienda y se le estabilice y después recién realizar el examen. Y tenemos que hacer un abordaje empático, en el cual va a haber una anamnesis general, abierta y sencilla, una exposición corporal progresiva, evitando también estrictamente los juicios de valor o también desnudando quizás muy rápido al paciente porque tenemos que respetar su pudor y evitar la revictimización. La siguiente, por favor. Bueno, las acciones claves para evitar la revictimización va a ser iniciar con empatía para establecer confianza y atenuar temores o dudas, evitar cualquier juicio de valor, gesto, comentario o frase agraviante que pueda afectar a nuestra paciente, exponer el cuerpo de manera estrictamente progresiva y secuencial y claro, con el consentimiento de la persona a evaluar y permitir que los menores estén acompañados por una persona de su confianza. Estos pueden ser padres o incluso las los asistentes que van a ser las enfermeras, etcétera. Pero aquí cabe un punto a aclarar que si es que el agravante es alguien de su familia, no tiene derecho a acompañarlo y tendría que hacerse cargo otra persona, el fiscal, etcétera. Y por último vamos a tener que garantizar que la persona sabe que en cualquier momento puede negarse o interrumpir el examen. Claro, indicándole lo que conllevaría esto, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a tener la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad. En las personas con discapacidad vamos a tener que garantizar la igualdad de oportunidades y accesibilidad, evitar paternalismos o el uso de diminutivos y aceptar el uso de ayudas técnicas de comunicación con total naturalidad. Y en la población migrante vamos a tener que brindar todas las facilidades en la atención médico-legal. Y si la víctima lo solicita, podríamos informar a la Fiscalía para coordinar con su embajado, consulado correspondiente, para que le den una derivación correspondiente y ayuda correspondiente de su país. Y en la población LGBT, se va a tener una cero tolerancia a la discriminación y tenemos que usar el lenguaje inclusivo para que nuestro paciente se sienta cómodo. Y reconocer que la violencia sexual puede tener un componente agravante de estigma o crimen de odio. La siguiente, por favor. Vamos a tener algunas reglas del consentimiento informado que para que estas sean válidas debe ser otorgado por escrito y previo a cualquier examen. Debe solicitarse en un ambiente privado. Debe explicarse de manera clara, objetiva y detallando los riesgos, como pueden ser el posible riesgo de embarazo, ITS, y se requiere un consentimiento expreso para realizar el examen físico, psicológico, tomar fotografías o periciar evidencias físicas, entregar la anticoncepción oral de emergencia y permitir el uso legal de la información en el proceso judicial. La siguiente, por favor. En el consentimiento informado va a tener algunas características y obligaciones en las cuales se van a tener que plasmar. Tiene que estar en primer lugar la firma e impresiones. Requiere la firma y huella del índice de derecho, o como les mencionaba de otra forma en los neonatos o preescolares. Y si hay desistimiento, se tiene que marcar no en el formato con el motivo explicado de nuestro paciente de por qué se niega a hacer el examen físico, etcétera. Tiene que también tener un entorno informado. Tiene que ser privado, tiene que haber información verbal comprensible, continua, razonable y en lenguaje sencillo. El contenido informar, como ya les había explicado, tiene que ser básicamente la explicación de los diferentes riesgos del embarazo, ITS, el impacto psicológico que va a tener y el uso judicial de los resultados. Y el consentimiento escrito, que básicamente va a ser obligatorio para realizar nuestro examen físico y tomar las pruebas necesarias. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ya. Vamos a tener algunas pautas de protección y legalidad para los menores de 14 años. Vamos a tener que ellos tienen derecho a opinar. El menor debe ser escuchado, entender el proceso y estar acompañado por una tercera persona de su confianza. También va a tener un derecho a negarse.
Bajo el interés superior del niño, si rechaza el examen, este se va a tener que respetar su rechazo. Y se explican las consecuencias, pero no se va a insistir a hacerle el examen obligatoriamente. Si es que nos dice no, básicamente es un no. También vamos a tener una autorización externa, en el cual va a ser la firma del padre o tutor, y si se sospecha que el tutor es el agresor o alguien de la familia, se consiente el fiscal, la Policía Nacional del Perú o personal del Centro Médico Legal. Y también la información preventiva, que básicamente va a ser obligatorio para todo menor que tiene que recibir información sobre prevención de embarazos, ITS, VIH, incluso si rechaza la evaluación. La siguiente, por favor. En el consentimiento informado vamos a tener algunas tomas de decisiones en urgencias, emergencias y algunas excepciones. En las emergencias sanitarias, básicamente es porque hay riesgo vital y la acción es que no se va a evaluar en el centro médico legal. Se difiere y refiere inmediatamente a un centro de salud. Como evidencia vamos a tener si hay riesgo de perder muestras, el centro de salud comunica al fiscal para autorizar la recolección de que un médico legal se acerque a este centro de salud y recolecte las muestras. En una urgencia sanitaria sin riesgo vital, en este sí se va a poder realizar el examen médico legal integral en una unidad médico legal y después ya de esto se refiere a un centro de salud. Y en las evidencias vamos a tener que requiere firma regular de consentimiento antes de proceder. Y en las excepciones, que básicamente va a ser por drogas, alcohol, incompetencia mental, la acción es diferir hasta que este paciente demuestre estabilidad y si hay riesgo de perder evidencia, manda la orden fiscal y criterio médico. La evidencia de este va a ser que en los incompetentes tienen que ser un familiar o fiscal y no se debe pedir permiso al tutor si es el presunto agresor. La siguiente, por favor. Luego de esto vamos a tener el cierre del proceso y de la custodia legal. En este vamos a tener tres pasos que va a ser la prescripción y la prevención. En este paso se va a entregar los anticonceptivos orales de emergencia y dar información sobre riesgos y prevención de ITS y VIH y también dar su tratamiento. En la cadena de custodia se debe garantizar la protección ininterrumpida de las muestras biológicas y evidencias entregadas al personal de guardia. Y por último vamos a tener los informes periciales, que es la emisión del certificado médico legal, la elaboración del informe post facto, al recibir los resultados de exámenes auxiliares adicionales que pudimos haber tomado en el examen físico. La siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, vamos a proceder a lo que es la anamnesis en lo que es la grabada. Aquí debemos saber de que debemos contar, además de la presencia del perito, con un personal adicional, como mi compañero ya lo informó. Este puede ser un familiar, un responsable o un representante legal, un personal femenino de la Policía Nacional o un personal femenino acompañante, puede ser un custodio, un tutor, un asistente, cualquier persona. Y en su mayoría, las normas recomiendan que sean 2 peritos quienes realicen el examen de la grabada, pero en muchos casos no se encuentra con 2 peritos, por lo cual se acepta que sea un perito, pero se les recomienda que tome videos o fotografías, pero esto previo consentimiento de la persona a evaluar. Y también según la logística del local donde esté, porque hay lugares donde tal vez no tengan la cámara a disposición y no se pueda tomar las fotografías. Aquí en la anamnesis se recomienda hacerle una anamnesis general antes de pedirle los datos relacionados con el suceso. ¿Esto por qué? Porque ayuda a que la paciente se sienta más relajada, pueda establecer una comunicación más eficaz con el comunicador y con el médico evaluador y puede sentar unas buenas bases con esto. Entre la anamnesis debemos de hacer que de los más importantes son los antecedentes ginecobstétricos. Aquí estaría lo que es la menarquia. Se le pregunta cuándo fue su primera menstruación, el régimen catamenial,
cuál es la frecuencia de su menstruación, la duración del sangrado, la intensidad, si es regular e irregular. Y con esto la fecha de la última o onomásticas, que quiere decir si la paciente, la grabada se masturba. Y si se masturba, si lo hace sola o con alguien más, si usa sus manos o algún material. Y si es así, le pedimos que describa los materiales o la forma del objeto. Ahora, también debemos preguntar el inicio de las relaciones sexuales, si es consentidas. ¿Cuándo fue? ¿Hace cuántos años? ¿Cuándo fue el inicio? Si este fue anal, vaginal o bien la fecha de última relación sexual consentida de la paciente. También como las relaciones, si la anal, en aquí si es que esto es, si la paciente lo tuvo, de preferencia tenemos que colocar la fecha de la primera vez que tuvo la relación, la última vez como el número de veces que tuvo. Las relaciones sexuales consentidas también, el uso de método anticonceptivo. En aquí debemos preguntar si la paciente se cuida con algún método, si es así, qué tipo de método es, hace cuánto tiempo lo utiliza, etcétera. Ahora, en la fórmula debemos saber también lo que se pregunta en lo que es ginecobstetricia, es la fórmula obstétrica. El número de gestaciones que la paciente tuvo, si alguna vez se embarazó, y después de estas gestaciones se le tiene que ver los partos. Si sus gestaciones llegaron a término, fueron prematuros, tal vez fueron abortos o nacieron vivos. Y también el tipo de parto, si fue vaginal o por cesárea. Y también la fecha de último parto. Y es importante saber en qué lugar fue, si fue en el hospital, en su casa o cómo fue. También se le hace preguntas sobre lo que es la higiene perineal, si es que ella se da duchas personales, irrigación o colocación de óvulos. El número de parejas sexuales y en aquí ya entramos en lo que es el número de agresores sexuales que podría tener si la paciente tiene antecedentes de ITS, antecedentes patológicos como es un estreñimiento crónico, etcétera, y antecedentes quirúrgicos o traumáticos de la zona genital. En aquí podrían ser si es que tuvo algún accidente y necesitó una operación quirúrgica o tuvo algún traumatismo, qué fue el tipo de accidente, qué fue el agente causal, qué fue lo que lo causó, hace cuánto tiempo, la fecha y el lugar donde esto pasó. Ahora, va a haber una ligera diferencia en la anamnesis en menores de edad como en personas adultas. La anamnesis en menores de edad se debe dar según el criterio que lo va a evaluar, porque como sabemos los niños son más predispuestos a estar un poquito más alterados tal vez, o también porque no prestan mucha atención a lo que se le pregunta. Pero el médico debe hacerle algunas preguntas importantes que estarían relacionadas con lo que es la parte criminalística. Solución o los agentes causantes que pudieron ser. También se requiere la información relevante sin revictimizar ni profundizar en los hechos. En caso de que el menor no pueda relatar los hechos, se debe limitar a recabar la información a través de su representante legal o familiar que esté presente. Es más minucioso la pregunta. Podemos empezar después de la anamnesis primaria, se le pregunta qué ocurrió. Cuando hacemos esta pregunta, esta pregunta nos da características de los hechos, si hubo una penetración o un tocamiento indebido. Después sería preguntarle cuándo ocurrió, la fecha y hora del suceso, cómo se llevó a cabo el suceso. En aquí dejamos que la paciente nos cuente y nos relate los hechos. Esta debe ser el médico debe hacer preguntas abiertas con la finalidad de que la paciente te responda, pero sin
sin hacer preguntas sugestivas, porque al hacer preguntas sugestivas, los pacientes tienden a responder lo que ellos creen que nosotros queremos escuchar. Entonces tienen que ser preguntas abiertas y tenemos que enfocarnos en los detalles que va dando, o sea, en lo que ella va dando espontáneamente, va refiriendo. Por ejemplo, si le hicimos, te amenazó con un arma, era un palo, era esto, entonces ahí la paciente ya empieza como a modificar sus respuestas. Entonces nosotros no debemos de hacer eso. También se evalúa el tipo de agresión, las amenazas y las características que este pudo tener, también si el agresor tuvo eyaculación, que la ansias y por eso no pudo resistirse, si la amarraron, manietaron, si existió otro suceso de abuso sexual con anterioridad o otra violencia sexual. Y también es importante saber si la ropa con la que la paciente está es la misma de los sucesos o donde se dieron los hechos, del momento de los hechos. Y también si es que él o los agresores registraron imágenes o firmaron pues también deberíamos saber con qué agente fue la agresión sexual. ¿Fue con el pene, con partes corporales o tal vez utilizó algún objeto? En caso ser cualquiera de estas cosas, le preguntas cómo fue, en qué parte, qué sucedió y cómo. Y si fue algún objeto utilizado, que te describa cómo fue el objeto. Y después, ¿cuándo se llevó a cabo el suceso? El lugar, el ambiente, la ubicación geográfica, si fue en la playa, en el campo, en el bosque, ¿dónde? O si fue en un ambiente, una casa, un hotel, donde hubiera sucedido. ¿Quién o quiénes la agredieron? Identificar si la persona fue conocida, un desconocido, si existió algún tiempo de relación con el agresor y el número de agresores. Del examen físico y debemos tener en cuenta con la presencia de un familiar, representante legal, profesional femenino de la Policía Nacional o persona femenina. Antes de pasar al examen físico, como mi compañero ya lo expuso con anterioridad, se le da lo que es el consentimiento informado, donde la paciente autoriza que el personal, el perito, va a hacer el examen físico. En ahí se le pregunta a la paciente hasta qué parte se le puede hacer el examen físico, si se le puede desnudar para verle las heridas, las marcas, si se le puede fotografiar y todo. Y también esto tiene que ser en presencia de otra mujer o otra persona. El examen físico general de la cabeza a los pies se da por pasos. El primer paso se evalúa el estado general y la conducta de la paciente. Después se analiza lo que es las manos y muñecas en busca de lesiones, ataduras, si es que estuvo maniatada. Junto con esto también se le toma lo que es la presión arterial. Antes de pasar a este paso, pues se le tuvo que pesar y tallar para saber si era delgado, obeso o cómo estaba su aparente estado nutricional. Aquí lo más importante es tomar muestras unguiales de ser necesario, porque podríamos tener lo que es el lecho unguial ADN del presunto agresor. Después se pasa a infraccionar lo que son ambos antebrazos. Aquí lo que se quiere ver es los signos de defensa que pudo haber tenido la posible víctima, entre ellos las equimosis, mordeduras y entre otras cosas, y de ser ese el caso, se procede a recopilar lo que son muestras para análisis de saliva para identificar al posible agresor.
Después de examinar lo que son los antebrazos, se pasa a examinar los brazos y axilas en busca de equimosis como digitopresión o equimosis lineales. En el antebrazo también lo que se sabe buscar es signos de venopuntura. Esto quiere decir que tal vez la paciente haya sido inoculada con algún tipo de agente que la imposibilitó de defenderse. Y en lo que es brazos y axila, se puede ver como aquí en la imagen. Y equimoduras, entre otros que podríamos encontrar en ese brazos. Para lo que son antebrazos y brazos, se pasa a evaluar la cara, ojos, nariz, cavidad oral en busca de lesiones y sangrados. Se palpa lo que es la mandíbula, las órbitas oculares cuidadosamente y se toman muestras de la cavidad oral necesario en caso haya habido una afección. Después de la cara se pasa a lo que es examinar lo que es la parte del pabellón auricular y se evalúa lo que son los tímpanos y si hay alguna lesión se utiliza el otoscopio. Después se palpa el cuero cabelludo en busca de lesiones y de cabellos arrancados. En muchos casos se ve mucho mejor esto cuando se le peina a la paciente y en ahí se le ve que se le caen los cabellos arrancados. Después se pasa a examinar de la cara, vamos bajando hacia lo que es el cuello y se busca equimosis por presión, succión, suquilación o también por las joyas cuando pudieron haberle agarrado por ahí, toma de muestras de saliva de externosensorio. Después se pasa a examinar lo que es el tórax, hombros y región mamaria. En aquí debemos respetar lo que es la intimidad de la paciente siempre en cuando ella nos permita evaluarle esas zonas. Si no se realiza el examen mamario, debe registrarse la razón por la que no se realizó en el informe. Después de cúbito dorsal, se palpa el abdomen para después se pasa a examinar lo que son las piernas y muslos en busca de equimosis por presión, sujeción o fuerza ejercida por el agresor. Se evalúa rodillas, tobillos y piel para identificar escoriaciones, lesiones y huellas de ligaduras. Después se pasa a examinar la parte posterior de las piernas, los muslos y las regiones glúteas. Y si es posible, se puede recoger evidencia biológica con hisopos o pinzas según el tipo de muestra. Si es que hay semen u otro tipo de sustancia. Aparece. Aquí hay una imagen. No sé si lo ven o solo yo no lo veo. No sé si me podrían decir. Vanessa no se ve. Voy a dejar de compartir y voy a volver. ¿Ahora se ve? Sí, ya se ve, Vanessa. Ya. Ahora, como ya les dije, las partes de lo que podemos ver en las búsquedas de lesiones en la presunta víctima de agresión sexual, tenemos desde lo que son brazos, vemos que se hace en forma horaria. Se empieza en este brazo y se va yendo hasta la cabeza, se va por el hombro, se baja por esta parte del estómago, sigue sobre los pies y termina en la parte de atrás. Debemos saber que vamos a buscar
En ahí lo que es más importante, en los ojos son hematomas palpebrales, en la nariz si es que hubo fracturas, en la mandíbula si hubo fracturas, sangrados, entre otros, en el abdomen equimosis, en lo que es el cuello, ectimas unguiales, sugilaciones, que es lo más común que puede haber en estos casos, equimosis y hematomas. Lo que es la parte anterior también sugilaciones, mordeduras y lo importante en el brazo sería el signo de venopunta por administración de drogas u otros, y en la parte posterior en los miembros inferiores y superiores de equimosis y entre otros, escoriaciones. Debemos saber que cada una de estas lesiones traumáticas recientes deben ser descritas de acuerdo con la guía de las lesiones evidentes. La tipología, las características, las dimensiones de estas tienen que ser medidas, cronodiagnóstico, la dirección, el sentido y la trayectoria de ser posible, las lesiones perilesionales, si las hubiese, y entre otras. Y debemos determinar el agente que las da. Este tipo de lesiones, áreas extragenitales, como ya vemos, es lejos de la parte genital, incluyendo las mamas, son esta área extragenital. En esta área extragenital se busca signos recientes de violencia como equimosis por presión, mordeduras, sugilación o huellas de ataduras. Se revisa la zona subunguial para identificar restos de piel, sangre o cabello del agresor, como ya dije. Y también se examina la cavidad oral en busca de lesiones y se toman muestras biológicas mediante hisopo si es necesario. En el área extragenital también se hace el examen de la cavidad oral en caso hubiera habido felación. ¿Qué es la felación? La felación consiste en la introducción del pene en la cavidad oral, pudiendo o no existir. En el examen médico legal puede encontrarse petequias, equimosis, hematomas en el paladar blando y duro. Lesiones pueden producirse por contracción repetidas del paladar, presión negativa por succión o traumatismos contusos. Estas lesiones en el paladar suelen desaparecer de 7 a 10 días y el examen debe complementarse con lo que es la historia clínica y evaluar otras posibles causas de una lesión asociada en este. Luego tenemos el área paragenital. Se busca signos recientes de agresión física como equimosis, huellas de ataduras, bofetadas, mordeduras o sigilación en la área paragenital. Para esto debemos saber que la anatomía de lo que es la área genital es el monte Venus, que es sobre el hueso. También tenemos los labios mayores y menores, pliegues que protegen la entrada, el clítoris, que es el centro de placer de la parte superior, los vestíbulos, que es todo el espacio donde están los orificios, y lo que es el himen, que es una de las zonas más importantes en lo que es la anatomía femenina. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar del estudio médico-legal para la determinación de la integridad sexual femenina. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar vamos a tener lo que es la anatomía, ¿no? Y los objetivos de lo que va a ser este examen médico legal. Primero va a ser la descripción de lesiones en la vulva, mencionando tipo, dimensiones, aspecto y localización, la descripción de las características del himen, descripción de lesiones y recolección de indicios de genitales externos y de la cavidad vaginal, así también como la recolección de indicios y evidencias, ¿no? En este caso pelos, fibras o manchas. Siguiente diapositiva, por favor. Como algo importante para entender lo que va a ser este examen médico, primero vamos a tener las posiciones para evaluar la región genital, ¿no? En primer lugar, vamos a tener la posición ginecológica, la cual es la más utilizada. En esta se ubica a la paciente en el cúbito dorsal, colocando las piernas flexionadas en los estribos, ¿no?, de la camilla ginecológica para exponer el área genital a examinar. Esta posición no se va a recomendar en niños o niñas impúberes, ¿no? También, como variantes, vamos a tener a la posición con asistencia de un familiar o tutor, la cual nos va a ayudar a calmar a la paciente, esto en caso de menores de edad, ¿no? También vamos a tener otra con flexión de miembros inferiores sobre la región abdominal, la posición en decúbito lateral y también a la posición genupectoral. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre lo que es el himen y su importancia en medicina legal. Bueno, como concepto vamos a tener que el himen va a ser una membrana ubicada entre el vestíbulo vaginal y la vagina. El término himen viene de unas palabras cuyo significado es membrana, ¿no? Desde el punto de vista médico-legal, el himen va a tener gran importancia durante la evaluación física de presuntas víctimas de delitos contra la libertad sexual. Sin embargo, actualmente se sabe que la integridad del himen no siempre va a indicar una ausencia de relaciones sexuales o agresión sexual, debido también a la existencia de himenes complacientes o dilatables, ¿no? Bueno, respecto a la embriología e histología, tenemos que este se va a originar del endodermo del seno urogenital y constituye una prolongación de la mucosa vaginal. Durante el desarrollo fetal tardío normalmente va a ocurrir una perforación fisiológica, la cual forma el orificio himeneal, ¿no? Histológicamente, el himen está formado por tejido conjuntivo rico en fibras colágenas y también fibras elásticas, las cuales van a estar recubiertas por epitelio estratificado plano, no queratinizado, ¿no? La importancia médico-legal de esto va a radicar en las fibras elásticas, ¿no? Ya que estas van a permitir la existencia del himen complaciente o dilatable. Bueno, el himen que acabo de mencionar puede distenderse durante la penetración y no va a sufrir desgarros, ¿no? Bueno, respecto a la vascularización e inervación, vamos a entenderlo que como que posee abundante vascularización y esto es inversamente proporcional a la edad, ¿no? Esto significa que mientras más menor es la paciente, mayor cantidad de vasos sanguíneos va a presentar el himen. Esto va a explicar por qué los desgarros recientes en menores de edad suelen sangrar más fácilmente. Bueno, respecto a la inervación, generalmente es escasa, por ello la ruptura himeneal no siempre produce un dolor intenso. Bueno, en su estructura, lo importante vamos a tener que va a presentar dos caras, ¿no? Una cara vestibular o externa y una cara vaginal o interna. También va a presentar dos bordes importantes. El primero va a ser el borde fijo o de implantación que se inserta en lo que es la mucosa vestibular, ¿no? Como observamos en la imagen. Y el segundo va a ser el borde libre, la cual se encuentra, si lo entendemos más así, más al centro, que delimita el orificio himeneal. Bueno, esto tiene importancia médico-legal porque los desgarros se van a clasificar según lleguen o no hasta el borde de implantación. Bueno, el himen también puede variar en grosor y consistencia, algunos son delgados y delicados, mientras que otros son mucho más resistentes o elásticos, ¿no? Estos elásticos son los que se pueden distenderse sin romperse. Bueno, una de las características más importantes de la escotadura va a ser que va a ser una hendidura congénita del borde libre del himen y también puede ser única o múltiple y sus bordes son regulares, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a estudiar algunos tipos de himenes, ¿no? Primero vamos a tener a los himenes típicos con bordes libres regulares. Primero tenemos al himen anular, la cual son las dos primeras imágenes. Este va a ser un himen típico con bordes regulares que presenta un orificio central, el cual tiene una forma circular casi perfecta, ¿no? Como siguiente tenemos al himen bilabiado, el cual va a presentar dos segmentos laterales o labios separados por una abertura central, ¿no? El himen lobulado va a ser, bueno, va a presentar varios lóbulos o prominencias redondeadas en su borde lineal, y el himen coraliforme va a tener múltiples prolongaciones irregulares que le dan como que un aspecto semejante al coral, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como himenes atípicos vamos a tener al himen imperforado, el cual no va a presentar orificio himeneal, impidiendo la salida del flujo menstrual. El himen tabicado o septado también presenta una banda de tejido tabique que divide parcial o totalmente el orificio himeneal. El himen septado tabicado roto va a ser en el que el tabique central se encuentra desgarrado o roto, ya sea por trauma, manipulación o penetración, ¿no? Vamos a tener al himen dilatado, el cual va a tener un orificio himeneal ampliamente aumentado, generalmente mayor de 4.5 centímetros de diámetro, ¿no?
Y como último, al himen dilatable o complaciente, el cual va a tener abundantes fibras elásticas que pueden distenderse durante la penetración sin sufrir desgarros. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a continuar hablando sobre la integridad del himen, ¿no? Dentro de la evaluación médico-legal del área genital femenina, uno de los aspectos más importantes va a ser la valoración de la integridad del himen. Se va a considerar íntegro cuando el himen se encuentre intacto y no va a presentar desgarros, aunque puede que presente escotaduras congénitas que van a ser normales, ¿no? Es importante recordar que la presencia del himen íntegro no va a descartar actividad sexual ni agresión sexual, ¿no? Especialmente en caso de hímenes complacientes o dilatables, que son los que no sufren daños durante las relaciones sexuales, ¿no? Bueno, respecto a lo que es la desfloración, vamos a tener que corresponde a la primera rotura del himen, ¿no? Y se va a evidenciar mediante la presencia de uno o varios desgarros. El desgarro himenial es una solución de la continuidad del tejido himenial que puede ser única o múltiple, ¿no? Generalmente los desgarros son fácilmente identificables durante el examen médico legal. Y bueno, su principal causa de desgarro va a ser el coito vaginal, aunque también puede producirse de manera menos frecuente por traumatismos, maniobras o alguna patología, ¿no? Bueno, hablando sobre los tipos de desgarro himenial, vamos a tener que se van a clasificar según el grado de compromiso de la orla, ¿no? Vamos a tener, por lo tanto, un desgarro completo, el cual es el que se extiende desde el borde libre hasta el borde de inserción o la implantación del himen. El desgarro incompleto, el cual, bueno, el desgarro no va a llegar hasta el borde de implantación. Y bueno, también vamos a tener el desgarro superficial, el cual compromete menos del 50% del ancho del himen, y el desgarro profundo, el cual nos va a comprometer más del 50% de este, ¿no? Respecto a la ubicación de los desgarros, vamos a tener que se va a describir utilizando la técnica del cuadrante horario, ¿no? Esta técnica consiste en imaginar el himen como las esferas de un reloj y ubicar las lesiones según las horas, que va desde la 1 hasta las 12 horas, ¿no? Hacia superior las 12, inferior las 6, hacia el lateral derecho las 3 y hacia el lateral izquierdo las 10, ¿no? Bueno, en el himen anular, por ejemplo, los desgarros suelen ser más frecuentes en las zonas 2, 5, 7 y 10. Bueno, en el himen semilunar, la localización más frecuente de este desgarro va a ser en las horas 4 y 8. Mientras que en el himen bilabiado los desgarros suelen observarse en las horas 6 y 12, ¿no? Siguiente página, por favor. Bueno, vamos a continuar hablando sobre los desgarros recientes. Estos van a corresponder a las lesiones que van a tener una evolución promedio menor a 10 días. Generalmente estas se van a producir durante el coito vaginal y consisten en una solución de la continuidad del tejido, ¿no? Estos desgarros recientes van a ser importantes porque presentan signos vitales perilesionales que van a indicar una lesión reciente. Entre estos signos vamos a tener al sangrado o hemorragia, a una equimosis, a la congestión, a un eritema o a una tumefacción. Bueno, además, durante el proceso de cicatrización pueden observarse algunos signos inflamatorios o depósitos de fibrina en los bordes o en el vértice de desgarro, ¿no? Lo que le van a dar una apariencia blanquecina. Si encontramos alguno de estos signos, van a corresponder a una desfloración reciente, ¿no? Bueno, respecto a la cicatrización del desgarro himenial, tenemos que la reparación del desgarro es diferente a la cicatrización de la piel. En la piel, los bordes de una herida pueden volver a unirse. Sin embargo, en el himen, generalmente los bordes de este desgarro van a cicatrizar por separado y no se van a volver a unir espontáneamente, ¿no? Entre algunos factores que van a modificar esta cicatrización, vamos a tener la frecuencia de los coitos, infecciones agregadas, el estado nutricional de la paciente y el estado inmunológico, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, respecto a los desgarros antiguos, tenemos que
se van a definir como, bueno, lesiones que ya se van a encontrar cicatrizadas o resueltas. Bueno, tenemos que en promedio la cicatrización de un desgarro ocurre entre los días 7 y 10, ¿no? Posteriores a la lesión, aunque este tiempo puede variar dependiendo de diferentes factores. Por ejemplo, en niñas y en ímenes delgados la cicatrización suele ser más rápida, mientras que en ímenes gruesos o fibrosos pueden tardar mucho más tiempo. Además, algunas patologías como infecciones o alteraciones del estado nutricional de la paciente van a modificar el proceso normal de cicatrización, ¿no? Entre algunas características de los desgarros antiguos, tenemos que no se van a observar las lesiones, los signos vitales perilesionales que ya se mencionó. O sea, no, en este tipo no van a presentar sangrado, ni congestión, ni eritema, ni tumefacción. Por eso cuando se realiza el examen médico legal se encuentran desgarros cicatrizados y sin signos inflamatorios recientes. Bueno, no vamos a encontrar los signos estos signos vitales perilesionales, lo vamos a definir como una desfloración antigua, ¿no? Bueno, tenemos que en algunos casos durante la evaluación pueden encontrarse simultáneamente desgarros antiguos ya cicatrizados y lesiones genitales recientes. En estos casos, la conclusión correcta va a ser como una desfloración antigua con lesiones genitales recientes, ¿no? Bueno, vamos a tener una diferencia entre escotadura congénita, lo cual es algo normal, y un desgarro antiguo. Bueno, esto va a ser uno de los puntos más importantes, ya que muchas veces se suele confundir, ¿no? La escotadura congénita es una variante anatómica normal del himen y puede confundirse con un desgarro antiguo. Sin embargo, va a haber diferencias importantes, ¿no? Tenemos que en una escotadura congénita va a presentar bordes regulares, generalmente simétricos, y de color rosado similar al resto del himen, ¿no? En cambio, el desgarro incompleto antiguo va a presentar bordes irregulares, frecuentemente van a ser asimétricos y va a existir tejido fibroso cicatrizal de color blanco nacarado, ¿no? Bueno, estas diferencias son fundamentales para evitar errores diagnósticos en presuntos delitos sexuales, ¿no? Vamos a mencionar también al himen dilatable o complaciente, el cual va a ser se va a caracterizar porque posee abundantes fibras elásticas que le permiten distenderse durante el coito sin sufrir ningún tipo de desgarro, ¿no? Debido a su capacidad elástica, el himen puede permitir la penetración y posteriormente regresar a su forma original. Por ello, su presencia no va a descartar actividad sexual ni agresión sexual. Bueno, en lo que se refiere a este himen dilatable, vamos a tener su diagnóstico, que es algo importante, ¿no? Para su diagnóstico se va a realizar la maniobra bidigital, la cual consiste en introducir progresivamente ambos dedos índices a través del orificio himeneal, ¿no? Si el himen permite el paso de ambos dedos sin resistencia, se va a concluir como un himen dilatable o complaciente. Y si existe resistencia al paso del segundo dedo, se descarta esta condición. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, Vane, por favor. Bueno, continuando con las carúnculas mirtiformes, tenemos que van a ser restos himeneales en forma de pequeños mamelones, ¿no? Que aparecen como consecuencia del desgarro y el entallamiento del himen durante el parto vaginal. Desde el punto de vista médico-legal, su presencia es considerada un signo patognomónico de parto vaginal antiguo. Por ello, constituye un hallazgo importante durante el examen genital femenino. Siguiente diapositiva. Continuando con la exposición, vamos a tocar el tema de clasificación topográfica. Según los datos más, digamos, mostrados, la localización más frecuente de lesión va a corresponder a lo que es la horquilla vulvoperineal en aproximadamente 70% de los casos. Esta estructura, como podemos observar en la imagen, se va a encontrar en la parte posterior de la vulva y suele lesionarse por su fragilidad. Asimismo, hay diferentes ubicaciones en que son afectadas, por ejemplo, 53% en los labios menores, un 29% del himen y 25% de los casos en fosa navicular.
Es importante resaltar también que en adolescentes se ubican las lesiones a nivel de la fosa navicular y del himen. La clasificación va a ser de lesiones internas, que son, por ejemplo, en la cara interna del himen, vagina y cervix, y las lesiones externas, ubicadas en labios mayores, menores, área periuretral, perineo, fosa navicular y la cara externa del himen. Siguiente, por favor. Vamos a tener técnicas para la evaluación. Vamos a empezar con una inspección visual detallada. Adicional a esto, posteriormente podemos solicitar exámenes, por ejemplo, con tinción o de imágenes, que lo vamos a mencionar. En cuanto a la inspección, primero se observa el monte de Venus. Vamos a observar el color, el tamaño y la distribución del vello púbico, si este puede tener signos de ser quemado, cortado o teñido. Y después de esto podemos observar el área vulvar. Hay diferentes técnicas para la evaluación del himen. Por ejemplo, la que pueden observar en la imagen es de separación labial supina. Esta es una técnica en la que la paciente se va a ubicar en decúbito dorsal y vamos a utilizar los dedos para separar los labios. Esta no es tan usada para poder mostrar la parte interna, pero sí se requiere porque es preferentemente usarla como primer examen. Después está la tracción supina de los labios, como pueden ver en la imagen, que ya permite una mejor visión tanto del vestíbulo como el canal vaginal. Esta maniobra también se llama de las riendas o de Simonin. Y el examen en posición genupectoral. Este es importante porque debido a la fuerza de la gravedad, el canal vaginal va a tender a descender y la membrana himenial se distiende, y de esta manera es más fácil poder evaluar posibles desgarros. Siguiente, por favor. También tenemos la maniobra de los mayores. Esta maniobra es una mezcla entre las que ya hemos visto, entre la tracción supina de los labios y la maniobra de las riendas. Esta se va a realizar, primero se le coloca a la paciente en esa posición como hemos visto en las imágenes anteriores, y vamos a sujetar los labios mayores y menores de cada lado con primer y tercer dedo, teniendo el dedo medio libre para así, por ejemplo, en casos de que haya reconstrucción de colgajos, o también podemos hacer una maniobra bidigital para poder determinar la distensibilidad del himen. Y finalmente también podemos pedirle a la paciente que haga la maniobra de Valsalva, que constituye en ejercer presión abdominal. El examen himenial va a ser dinámico por todos los procesos que les mando. Y también podemos pedir que un segundo asistente femenino con 2 hisopos nos pueda también facilitar la presentación de desgarros en caso de que hubiera. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, Moni. En cuanto a la interpretación, interpretación de desgarros, por favor. Anterior. Anterior. Listo, gracias. En cuanto a la interpretación de los desgarros, vamos a tener que su apariencia o la gravedad de la lesión va a depender de diferentes factores, siendo el grado de elasticidad, la relación entre el agente penetrante y la abertura vaginal, la brutalidad de la penetración, si ha habido excitación sexual previa y si ha habido lubricación o no. Hay diferentes lesiones que pueden estar, pero no ser específicas. Es decir, que no están específicamente relacionadas a que sean traumáticas o no traumáticas, o sexuales o no. Y estas, por su característica, deben ser interpretadas según su diagnóstico diferencial, como son los eritemas, neovascularización, palidez a nivel de la horquilla vulvoperineal, flujo vaginal, liquenificación y úlceras.
Vamos a clasificarlo según su naturaleza, como ya lo hemos visto, de aspecto reciente o antigua, según su ubicación. Vamos a tener en una posición del reloj una parte anterior, sería de 3, y lo demás sería del segmento posterior. Y su profundidad, según si es superficial, menos del 50%, si es profundo, será más del 50%. Siguiente, por favor. El examen de los genitales externos, también vamos a poder emplear diferentes técnicas de tinción, siendo, por ejemplo, violeta ginciana, solución de Lugol, fluoresceína y una combinación. En este caso, el más usado es el azul de toludina. Este es importante porque este se va a adherir a las áreas de la piel que están erosionadas o que tienen microdesgarros. También es importante ver y recalcar que las muestras, o sea, es decir, el hisopado de la región, deben haber sido hechas antes del uso de alguna técnica de tinción. Tenemos dos términos, como el cunilingus, que es la actividad sexual en la que los genitales femeninos son lamidos, succionados o frotados por los labios y la lengua. Y el anilingus es exactamente lo mismo, sin embargo es en otra localización, que es en este caso el ano. El roce de la lengua con el brote superior de los incisivos inferiores va a causar una ulceración en el frenillo lingual y hasta se va a resolver en 7 días. Siguiente, por favor. Vamos a tener un examen de genitales internos en el caso de sospecha de lesiones internas en el conducto vaginal o cervix, con la finalidad de descartar hemorragias o gestación o abortos, entre otros. Tenemos, por ejemplo, como pueden observar en la imagen, un colposcopio que va a tener una visibilidad mayor de las microlesiones, tiene una fuente de luz propia y permite una conexión con una cámara, por lo tanto es importante para la perenización de evidencias y la no revictimización. En cuanto a interconsultas y exámenes complementarios, como ya lo han mencionado, se va a entregar un formulario de solicitud detallando el nombre de la persona, la fecha, etc. Es importante aquí porque el médico tiene que colocar el examen auxiliar, precisando su motivo y los argumentos. Por ejemplo, se toma una muestra de contenido vaginal para determinar el examen espermatológico, es decir, una búsqueda de espermatozoides, fosfatasa ácida prostática y PSA. Siguiente, por favor. Tenemos exámenes complementarios, además, como es el que ya mencioné, el espermatológico, biología forense, que es la búsqueda, recolección y remisión de elementos pilosos extraños, toxicológico y de infectología para una interconsulta para poder descartar diagnósticos profilácticos, por ejemplo, para enfermedades de transmisión sexual. Siguiente, por favor. Para la perenización de los hallazgos vamos a tener 3 estrategias. Primero, diagramas y esquemas en los cuales vamos a ilustrar hallazgos del examen clínico forense mediante dibujos. También podemos emplear fotografías o grabaciones de videos. Siguiente, por favor. Bien, según la ley 3036-4, como ya lo mencionaron, tiene que haber derivaciones. Por ejemplo, el paso de entrega de kits de emergencia, que se entrega vacunas o antirretrovirales en caso de haber sido expuesta. El paso 2 es la anticoncepción. Y el paso 3 sería una consejería profiláctica sobre diferentes riesgos de infección de transmisión sexual. Siguiente, por favor. Y finalmente, conclusiones médico-legales en el caso de la evaluación. Por ejemplo, uno, que como ya lo han mencionado, digamos que la paciente en ese caso no permita que se haga el examen médico-legal, tiene que poder, digamos, presentar un documento o en el documento que se pueda decir que la paciente no deseó hacerse el examen. Después, que no presenta desgarro menial o que no presenta pero presenta lesiones traumáticas recientes en genitales externos. También si presenta desgarros meniales recientes con o sin lesiones traumáticas recientes en las regiones genital externa o interna o en ambas,
como por ejemplo erosión, equimosis, congestión o tumoración o tumefacción. También si presenta desgarros imeniales recientes con secuelas en genitales externos, o presenta desgarros imeniales antiguos, o presenta desgarros imeniales antiguos con y sin lesiones recientes en la área genital externa o interna, o en ambos, si presenta signos del himen dilatable, o si tiene signos de himen dilatado, o si presenta signos de himen dilatable o dilatado con y sin lesiones. También si es que presenta signos de parto vaginal tanto antiguo como antiguo con lesiones traumáticas recientes, y si también ha tenido un parto vaginal reciente, o si tiene un parto vaginal reciente con lesiones traumáticas en las regiones externas, internas de la parte genital o en ambas, y si presenta signos de vulvovaginitis y de infección de transmisión sexual como son flujo vaginal y leucorrea. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Muchas gracias. Hola, hola, ahora sí. Bien, muchísimas gracias al grupo. Ahora sí. Bien, agradecido al grupo por la exposición. En verdad, los datos que nos han expuesto, bueno, parte, tenemos en el Instituto de Medicina Legal tenemos una guía de delitos contra la libertad sexual, en la cual han sido extraídos parte de la exposición y verdaderamente sí se ha notado el conocimiento de los expositores. Es más, adicionalmente, ellos han hablado inicialmente sobre la jurisprudencia, ¿no? Sobre qué características da, por ejemplo, el Código Penal sobre ese tipo de delitos, ¿no? Desde el artículo 170 hasta el 178, en las cuales ahí, si es que buscamos, lo vamos a poder encontrar. Pues, todo disgregado tal como lo han expuesto los compañeros. Algunos hemos tenido la oportunidad, seguramente, en las prácticas, en hacer este tipo de exámenes. Si bien es cierto, de repente todos nosotros no hemos participado en dicho examen, no significa de que no sea frecuente este examen. Entonces, por lo menos hay un examen en promedio o 2 exámenes al día, ¿no? Pero por el tiempo en el cual ustedes permanecen en el instituto, que generalmente son 2 horas, a veces ese tipo de exámenes no viene en el momento de nuestra práctica, pero estoy seguro de que por lo menos algunos han podido participar, más o menos han podido observar cómo se ha ido realizando este tipo de examen, ¿no? Entonces, siempre es importante verificar el oficio en la cual están solicitando. La entidad puede ser la policía, la fiscalía, el Ministerio de la Mujer, ¿no? Este tipo de examen. Entonces, es importante verificar qué es lo que nos está indicando en el oficio, qué es lo que quiere o cuál es el examen que solicita esta entidad para justamente el desarrollo de la investigación de un caso que ha sido denunciado. Entonces, allí en el oficio lo mínimo que debemos verificar es qué examen debemos realizar, y el examen básicamente es examen de integridad sexual, ¿no? Algunos consignan integridad física y sexual, pero de alguna manera la parte física como que estuviera redundado, porque el examen de integridad sexual, como ustedes lo han visto, es un examen integral, donde no solamente se ve la parte sexual, sino también se ve la parte, la región o las áreas
extragenitales y paragenitales, ¿no? La región genital comprende los genitales propiamente dichos, el perine y la región anoperianal. La región paragenital, como su nombre dice, para, o sea, alrededor está la cara interna de los muslos, la parte baja del abdomen y la región glútea. Y la región extragenital, todas estas regiones que no hemos mencionado, ¿no? Abdomen, tórax, cuello, extremidades superiores, el resto de las extremidades inferiores, la cabeza, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que debemos siempre verificar en un oficio. ¿Qué tipo de examen debemos realizar? Otro dato que debe estar consignado es a quién debemos realizar. A veces lo consignan con iniciales o a veces lo consigna como nombre completo de la persona a quien le vamos a realizar. También allí está consignado el documento de identidad en el mismo oficio, ¿no? Entonces, fulano de tal, con DNI número 00, Entonces, es importante nosotros, como bien lo ha mencionado el grupo, verificar que mediante el documento esta persona sea la que corresponda. Pero doctor, de repente a veces cuando estamos en nuestras sedes, las personas no llevan consigo el documento de identidad. Entonces acá hay una parte importante, hacerle consignar el nombre completo en el mismo oficio a la persona, ¿no? Entonces que escriba ahí su nombre completo, si es una persona adulta, su DNI y su impresión digital, ¿no? El índice derecho allí. Cuando son menores de 18 años, hay que dejar la impresión de los 10 pulpejos, ¿no? De los 10 dedos de la mano. Y si es menor, ¿no? 5 años, 3 años, o recién nacido, entonces por medio de la palmatoscopía, ¿no? O sea, toda la manito tiene que consignar allí. Pero no hay espacio, doctor, entonces en la parte posterior del oficio, allí. Entonces, eso nos va a servir como la identificación de la persona a quien nosotros le vamos a realizar el examen, ¿no? ¿Estamos facultados para hacer el examen cuando estemos haciendo, por ejemplo, el año de provincias? Sí. Sí. Cuando la autoridad competente, en este caso podría ser la policía, se solicita al centro o al jefe o al centro de salud de Pilcopata, un ejemplo que ustedes estén trabajando allí, para la realización de dicho examen. Entonces automáticamente la persona mucho más capacitada, que en este caso es el médico, es la persona elegida para realizar este examen. Entonces se convierte en perito. O sea, el Estado está designando mediante este documento que el médico que trabaja allí es la persona designada para realizar dicho examen. Y finalmente, uno de los datos que debe estar consignado también en el oficio es cuándo pudo haberse sucedido los hechos o los hechos enunciados. Por ejemplo, hoy día estamos 8 de mayo y de repente los hechos han sucedido hoy día, ayer o hace 2 días, hace una semana, hace un mes, hace un año, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros tenemos que realizar nuestra anamnesis o llamado también data, ¿no? Donde allí se van a consignar datos muy precisos. No vamos a, tratemos de procurar no sacar toda la información de todo lo que ha sucedido, o sea, desde cuando salió, cómo fue, con quién se entrevistó, con quién habló, estuvieron acompañados con sus amigos, fueron a una discoteca, en la discoteca unos tragos y fumaron y después bailaron, y etcétera, etcétera. Y de repente sacar la información de que cómo fue el suceso sexual con el mínimo de detalles, no. Y esto con el objetivo de evitar la revictimización de la persona. Entonces, son datos precisos que, por ejemplo, podrían ser, ¿usted sufrió agresión física? ¿Usted sufrió agresión sexual? Sí, no. ¿Dónde fue eso? Fue en un hotel. ¿Y cómo y cuándo fue? Fue el día 7 de mayo, ya. ¿Aproximadamente a qué horas? A las 9 de la noche. ¿Y cómo es que llegó allá? No, es que estuvimos tomando y todo lo demás. Entonces, cuando quieren dar mayor detalle, uno tiene que tratar de dirigir justamente esa anamnesis, o sea, sacar lo más preciso. Por ejemplo, después de libar licor,
podrían poner ron con gaseosa, qué sé yo. Entonces, desde las 8 de la mañana, desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. Entonces, fuimos, yo me sentía mareada y la persona me lleva al interior del baño y ahí es donde tiene relaciones sexuales conmigo. Cuando es una persona menor de edad, cuando de repente en nuestra anamnesis vemos de que de repente la persona dice y me violó, pero hay que ver qué significa para esta persona violación. Nosotros los adultos ya nos imaginamos que podría haber sido esa violación, pero para un menor y aún todavía mucho más pequeño, la persona puede decir violación o puede interpretar violación como otra cosa. Solamente como una anécdota que yo tengo, y no sé si se los dije al grupo de prácticas, que por ejemplo, vino una niña de aproximadamente 7, 8 años con su mamá, la mamá en llantos, me dijo, a mi hijita me la han violado. Bueno, entonces la información que tenemos que sacar no es en base a la mamá, sino es en base a lo que la menor nos dice. Y al preguntarle qué pasó, me violó. ¿Y para ti qué es violación? ¿O me puedes narrar qué sucedió? Entonces ella comentó, mire, cuando yo mi mamá trabaja en la avenida Ejército y vende allí, y yo me fui y le dije, mamá, me voy a ir a los baños públicos que se encuentran en las gradas del Puente Grau. Al llegar allí, a los baños, un señor se me acercó y agarró y me besó. ¿Y después qué más hizo? Nada más. Entonces allí, por ejemplo, la mamá se quedó estática, dejó de llorar y dijo, pero hijita, ¿qué más? ¿Tú me has dicho que te ha violado? Sí, entonces ya le pregunté, ¿y para ti qué es violación? Es que me besó y me besó sin mi consentimiento, ¿no? Yo no quise que me besara. Claro, no dijo sin mi consentimiento, pero yo no quise que me besara. ¿Y algo más te hizo? ¿Te tocó tu cuerpo? ¿Todo? No, yo agarré y me fui corriendo. Entonces, vean que para una persona significa el concepto de una palabra diferente a lo que para otras personas puede significar esa misma palabra. En el examen, como ustedes han escuchado en la exposición, es un examen bastante completo, ¿no? Donde se revisa la totalidad del cuerpo, justamente cuidando el pudor. Y es importante que en dicho examen, aún todavía, sobre todo si somos varones, debe tener o debe estar o debe presenciar una persona adulta de sexo femenino. Y no solamente el examen de integridad sexual, todos los exámenes donde tenga que ver la intimidad de la persona, debe estar presente una persona de sexo femenino para evitar cualquier complicación y además para que también la persona se sienta un poquito más segura, ¿no? Porque un examen mal realizado vamos a determinar algo, de repente una conclusión o un diagnóstico errado, y las consecuencias que puede generar ese diagnóstico pueden ser bastante complejas o complicadas, ¿no? Entonces, yo creo que en la siguiente clase, de alguna manera mucho más objetiva, voy a poder de alguna manera profundizar un poquito más de esta parte de cómo se realiza el examen, qué cosas es lo que debemos observar, en qué posición debe estar, qué materiales debemos de contar esenciales para hacer un buen examen, cómo debemos solicitar, ¿no? O qué es lo que debemos solicitar, cómo lo debemos embalar estas muestras que de alguna manera sí nos faculta tomar, y cuándo deberíamos tomar o hasta cuándo deberíamos tomar. Si la agresión sexual fue hace un mes o 2 meses, pues ya no debemos tomar ningún tipo de examen porque lógicamente ya no vamos a encontrar nada. Sin embargo, si la agresión sexual ha sido reciente, sobre todo los 3 primeros días,
posteriores a la agresión, nosotros lo hemos evaluado, entonces sí nos faculta para tomar. Y es más, hay técnicas para poder tomar, de repente, si la agresión sexual ha sido a los 5, 6, 7 o de repente hasta los 10 días, ¿no? Que ahí, por ejemplo, se toman muestras a nivel del conducto cervical, ¿no? O en todo caso, orificio cervical externo, de allí el hisopado, ¿no? Entonces, allí todavía, de repente, podemos encontrar aún todavía muestras o contenido seminal para que el laboratorio nos pueda reportar, ¿no? Si es que es positivo o negativo para la búsqueda de espermatozoides. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, chicos? ¿Hasta acá? Muy interesante la exposición. Toda esta información ustedes lo pueden también tener en la guía de delito contra la libertad sexual, que seguramente ya lo tienen cada uno de ustedes, y allí en el caso de que tengan un suceso de esta naturaleza, información que pueden revisarla cuando ustedes estén trabajando, ¿no? O en todo caso, siempre estamos presos los docentes de acá de Cusco, del Instituto de Medicina Legal, para que nos puedan hacer la consulta y ambos podamos de alguna manera realizar un adecuado examen para evitar complicaciones posteriores. Solicitaría, por favor, Cris, si pudieras tomar una captura de pantalla ahora, y si podríamos prender nuestras cámaras, por favor, para poder dar el informe correspondiente a la dirección de medicina. Sí, Raúl. Doctor, en la asistencia hubo una confusión, doctor. Tenía un poco de lag y dije presente. Creo que dije presente por otro compañero, pero a mí me puso falta. A ver, vamos a ver, ¿ya? Por favor, doctor. Raúl Husto, ¿no? ¿O no? Sí, doctor, ¿Quién? estaba presente. Ya, vamos a ver. A ver, estoy entrando ya a la asistencia. Doctor, también tenía una consulta. Disculpe, doctor, no pude entrar con el correo institucional, no me dejaba y tuve que ingresar con otro correo. Ya, tu apellido para tu asistencia. Velasco García. ¿Perdón? Velasco García, doctor. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más? A mí también, por favor, doctor. Olivera del Castillo. Ok, Adriana, ¿ya está? ¿Alguien más, chicos? Bien, entonces, si como no hay a la fecha una consulta, lo podemos hacer en la siguiente clase. Entonces, por favor, pediría que prendan sus cámaras para la foto correspondiente. Ya está. Muy bien. Cris, ¿me avisas cuando ya hayas tomado, por favor? Ok, doctor. Un ratito todavía. Doctor, disculpe, mi cámara sale en blanco. No sé por qué se me está enfocando. No sé si se me puede ver. No se te ve, pero no hay ningún problema. Pues, si lo puedes sacar, sería genial. Ya. 1, 2 y 3. Un ratito. ¿Ya está? Sí, ahora sí. Ya está. Ya está. Muy bien, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Nos estamos reencontrando el siguiente viernes. Por favor, le pediría al grupo que le toque exponer, si pudiera estar 7 en punto para poder empezar a esa hora, ya que es un poco maratónica las exposiciones, ya que poquito antes de nuestro término de la clase, yo me tengo que retirar porque tengo guardia esa noche, entonces no me va a quedar mucho tiempo para
para llegar a mi sede. Listo, muy bien, ya nos podemos retirar. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias.